fue una experiencia muy curiosa. Yo venía por unas vacaciones y el que era entonces decano de la prepa, el licenciado Rigoberto Bernal, me invitó a dar una clase. Ya que empezamos allí, poco después empezó el replanteamiento de la prepa, la reelaboración de los programas y sobre todo la actualización. Era entonces el secretario de Asuntos Académicos, el doctor Luis Manuel Macías. Ellos apoyaron mucho ese proyecto y empezamos y funcionó. Me tocó dirigir el área de letras, actualizar programas, poner al día a los profesores, etc. Ya estábamos en eso cuando se decidió hacer la carrera, ¿sí? De hecho, bueno, la universidad se dijo 1000 veces por las autoridades de aquel tiempo que era una universidad humanista, pero que le faltaban las carreras básicas para el humanismo, ¿sí? Así nacieron filosofía, letras e historia. A mí me tocó trabajar en el primer plan de estudios, estuvo el maestro San José también. El rector era el licenciado Efraín González Cuellar, el decano del centro, el licenciado Felipe Martínez Rizo, y el director general de Asuntos Académicos era el doctor Luis Manuel Macías, que también apoyó mucho el proyecto y, por supuesto, una persona muy importante que impulsó mucho dentro de la universidad y hasta la fecha, el doctor Alfonso Pérez Romo. La experiencia al principio complicada. Pues la verdad creo que nos faltaba un poco de experiencia a todos. Incluso esto se notaba desde el primer plan de estudios que, bueno, primero hicimos un diseño tal como se marcaba en aquel momento de 5 años. Nos acercamos mucho al de la Universidad Nacional, que era de 4, pero obviamente era un poquito más amplio, ¿sí? Nos costó trabajo, digo, porque no era fácil ajustar a los estudiantes a cosas que a veces creo que se pedían un poquito más complicadas de lo que se debía. Sí fue difícil, pero al mismo tiempo muy grato. Gente que ha ido saliendo desde investigadores, fueron de esos primeros grupos. Llegó el maestro San José, que igual que yo ya estaba aquí. Él vino a Aguascalientes como director del Colegio de la Ciudad de Aguascalientes. Dejó el colegio y se vino para acá, ¿sí? Entonces estuvo aquí, bueno, él ya estuvo aquí y luego el licenciado Martínez Rizo contactó a un lingüista húngaro, Kalman Berebelyi, que en paz descanse, que en aquel tiempo estaba él trabajando en la Universidad de Campeche. No estaba muy contento y pues vio la oportunidad, era un muy buen elemento, y el licenciado Martínez Rizo lo invitó. Entonces conformamos el plan de estudios, no el plan de estudios, perdón, en el plan de estudios estuvimos el maestro San José y yo, pero él se unió a la primera planta docente, ¿sí? Que éramos tres gatos, más los departamentos, los que había de los departamentos de apoyo. Ya saben que había filosofía, que había historia, etcétera, ¿sí? Bueno, empezaré por el primero que conocí de ellos, que fue el maestro San José. Bueno, fue una experiencia muy grata. Era, como todo el mundo sabe, era un gran conversador, era una gente que sabía muchas cosas. Con él se platicaba de muchas cosas, era una gente que sabía escuchar y era un buen maestro. Los alumnos lo querían mucho, ¿sí? Y digamos, en un sentido era la antípoda mía, ¿no? Sí, él era toda amabilidad, etcétera. Creo que yo era un poquito, pues. Bueno, eso fue uno. El otro que llegó al inicio, Kalman Berebelyi, también hicimos muy buena amistad. Él nos enseñó a comer unos chiles picosos como un demonio, que eran chiles que preparaba su mujer. Chiles habaneros, ¿no? Chiles habaneros, hacía unos huevos muy curiosos de por allá con los chiles y nos andábamos luego muriendo de enchiladas, pero bueno, hicimos buena amistad, pero un día se fue.
Un día se fue, me enteré luego que vivía en Inglaterra. Bueno, de hecho, cuando llegó aquí decíamos que era un poco gitano, no había vivido en África, había vivido en Cuba, había vivido en algunas partes de México. Llegó aquí, perdón, luego se fue a Estados Unidos y ahí se pasó a Inglaterra, luego regresó a su país y finalmente murió en México, sí. Andaba de la seca a la meca, pero era un buen amigo, era muy buen amigo. Como maestro creo que asustaba un poquito a los alumnos, ¿sí? Se preocupaban mucho por sus clases, no por las que les tuvieran malas clases, sino porque no era fácil pasar con él, ¿sí? No era fácil pasar con él. Bueno, luego conocí a otro, fui a un congreso al Estado de México y tuve la fortuna de conocer a alguien allá que se haría también un muy amigo mío, un amigo durante por lo que le quedó de vida, ¿no? Que fue Agustín Cortés Gaviño. Él era especialista en literatura hispanoamericana y daba las clases de hispanoamericana y también frecuentemente las de mexicana, ¿sí? Él fue quien cubrió todos los primeros años los cubrió durante muchos años y lo hizo creo que muy bien. Él venía, nunca se quiso establecer aquí, pero iba y venía de Guanajuato, ¿no? Él fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de Guanajuato, iba y venía, ¿no? Pero casi la mayor parte de los tiempos estuvo allá. Cuando falleció estuvimos varios, Sol, Maritoni, allá en León y pues algo que, bueno, yo sospechaba, venía de una familia muy elegante, ¿no? Y él en sí, su aspecto tenía mucho éxito entre las muchachas, ¿no? Etcétera. En fin, son luego ¿quién más? Vamos, Mónica Cravioto. Mónica Cravioto fue mi alumna, una alumna muy brillante. Luego se fue a hacer estudios de posgrado, lo hizo muy bien, fue alumna de Lope Blanche, que en algún momento se dijo que era el mejor elemento que había en el mundo en su campo de conocimiento, ¿no? Y Mónica aprendió muchísimas cosas con él y regresó. Estuvo pues un tiempo con nosotros, pero por desgracia murió pronto, no tuvo un cáncer, bueno, muy triste, en fin. Luego, otro que también fue entrañable amigo mío, fue discípulo de mi papá en el Instituto de Ciencias, y a mí me quería mucho por eso, no más que por otra cosa. Lo traté mucho tiempo en el café del Hotel Francia, ya saben que él pertenecía al grupo paralelo. El grupo se juntaba ahí, platicábamos en el café del Francia, lo hicimos durante mucho tiempo, aunque luego él se pasó al Excelsior, ¿no? Allí estábamos, me daba clases de poética, platicábamos de mil cosas y en fin, fue una amistad muy larga que duró también cuando él falleció. Ya saben, fue bastante triste, pero bueno, murió el doctor. Bueno, Francisco Fernández lo conocí aquí en la universidad, fue mi alumno, siempre como alumno muy disciplinado, fue un brillante estudiante. Y de hecho, poco tiempo después de que terminara, lo invitamos a trabajar con nosotros. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y mientras estuve aquí, yo luego ya no sé, yo le perdí un poco la pista, pero sí trabajó muy bien en aquel tiempo. Cuando tuvimos la maestría, hizo la maestría en literatura mexicana allí. Y hizo el doctorado también en la Universidad de Zacatecas y trabajaba mucho la literatura mexicana. Sí, hubo cosas interesantes en esto, tiene publicaciones, anduvo en muchos congresos. Y recuerdo la generación que yo estoy muy en contacto con ellos, la generación de la maestra Nalú, la actual decana y la jefa de departamento, ¿verdad? La actual jefa de departamento, la maestra Adriana, la doctora Adriana, perdón, no me podrán desmentir, fue su maestro y creo que les enseñó muchas cosas, ¿no? Les enseñó muchas cosas, le digo, fue un alumno destacado, igual como maestro
como maestro lo hizo muy bien. Por desgracia, bueno, este bicho que ha cambiado el destino del planeta, que ha cambiado el destino del país, que ha cambiado todo, se lo llevó, ¿no? Sí, por desgracia, pero en fin, dejó muchas cosas por aquí, Paco.